Bienvenidos a Elegidos. El programa de hoy vamos a dedicarlo a unos supervivientes muy especiales, personas que pierden la libertad y en algunos casos la propia vida. Son rehenes. El cruento asalto a la embajada española en Guatemala en 1980, el atraco al Banco Central en Barcelona en 1981 y 3 meses antes el intento de golpe de Estado del 23F son algunos de los acontecimientos que nos contarán los que los vivieron de cerca, rehenes y supervivientes cuya vida pendió de un hilo en momentos de alta tensión. Era el 31 de enero de 1980. Un grupo de campesinos de la región de Quiché, en Guatemala, entre los que se encontraba, por cierto, el padre de la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, entraba en las dependencias de la embajada española. Ese fue el principio de lo que terminó en un crimen brutal que destruyó aquella embajada e hizo pensar en que no saldría nadie vivo de allí. Murieron 38 personas, pero hubo supervivientes. El embajador español en Guatemala, Máximo Cajal, fue uno de ellos y hoy ha venido a Elegidos. Un aplauso para él. Embajador, muchas gracias, bienvenido. ¿Pensó usted que iba a morir en aquel incidente? Pensé que podía, pero estaba decidido a que no ocurriera aquello. Máximo Cajal y algunos compañeros más lograron salir vivos de la embajada. Nadie se podía imaginar que aquel incidente diplomático terminara en una auténtica masacre. Así sucedió. El 31 de enero de 1980, la Embajada de España en Guatemala se convirtió en el escenario de un infierno en el que murieron 37 personas. Un grupo de campesinos de la zona de El Quiché, acompañados por estudiantes y obreros, tomaron la sede diplomática para denunciar ante el mundo la represión que sufría el pueblo guatemalteco bajo el gobierno de Romeo Lucas García. Hoy a las 11:30 de la mañana, un grupo de campesinos ocupó la Embajada de España. Aparentemente tomaron la embajada para protestar contra los problemas de propiedad de la tierra. Además, exigieron información sobre el paradero de los llamados desaparecidos. La masacre de la Embajada de España ocurrió ya en el contexto del genocidio guatemalteco. Pues ya existía el genocidio, muchas de las familias ya habían sido desaparecidos, habían sido secuestrados. Se hablaba ya del descabezamiento de gente, se contaba ya leyendas de horror. En el movimiento campesino pues había un desarrollo organizativo bastante grande, pero los 80 está marcado, yo diría, por toda la ofensiva que el ejército planificó en la ciudad capital, es decir, el exterminio del movimiento sindical. Vicente Menchú, padre de Rigoberta, fue uno de los campesinos líderes que tomaron la embajada. Yo recuerdo a mi papá que siempre luchó por la tierra y la última actividad que iban a hacer era pedir que los protegieran una embajada. Los campesinos acudieron a la Universidad de San Carlos de Guatemala en busca del apoyo de los estudiantes, quienes también sufrían el asedio del ejército. Se comienza a desarrollar todo un proceso de denuncia que consiste en llevarlos a las redacciones de los periódicos, en llevarlos a las estaciones de radio, llevarlos a las estaciones televisivas para que denuncie y nadie se atreve a sacar la denuncia. Con pena y realmente dolor, porque de alguna manera me siento responsable de lo que ocurrió en la Embajada de España. Los campesinos de Quiché vinieron aquí concretamente al diario a pedirnos que publicáramos la denuncia concreta que hacían ellos sobre la represión que estaban sufriendo en sus poblados. Acababa de ocurrir el último de los asesinatos de uno de nuestros redactores y yo les comenté que era imposible que nosotros pudiéramos hacer ese tipo de publicaciones sin poner en riesgo tanto a los ejecutivos y directores de la empresa como a los mismos redactores. Ellos se fueron realmente frustrados de saber la postura nuestra y sé que fueron a todos los medios de comunicación de Guatemala. Ninguno
hizo ninguna publicación respecto a lo que ellos nos estaban denunciando. Los campesinos iban armados con machetes y cócteles Molotov. No obstante, la toma de la embajada se produjo de una manera pacífica. Con un pliego de peticiones y con la esperanza de que la comunidad internacional escuchase sus denuncias, los campesinos y estudiantes ocuparon la sede diplomática. Se supone que esta gente no iba a agredir a nadie, es decir, no sé si llevarían alguna pistola, es muy probable que llevasen alguna pistola, no lo sé, pero desde luego ellos iban con sus machetes y con el atuendo que van a todos los sitios. Se comentó que llevaban algún cóctel Molotov, que no sé, que supongo que sería una botella inflamable. Cuando llegamos ya nos empezaron a detener, no pueden entrar, no pueden pasar, cada vez llegaban más efectivos de policía y de paramilitares y rodearon la sede y cortaron todas las calles adyacentes y aquello fue tremendo. Inmediatamente las autoridades se hicieron presentes en el lugar de los hechos con órdenes superiores de no negociar con los subversivos. La orden de que iba a actuar la policía sí se nos dio porque se nos pidió que nos retiráramos. Todos estábamos cerca. Empezaron a destruir los ventanales, se escuchaban gritos de terror. El señor embajador de España acreditado en Guatemala, Máximo Cajal, gritaba que la policía se fuera porque iban a salir, pero no se hizo caso. En el momento en el que la policía va a hacer efectiva su entrada en el despacho del embajador, donde se encontraban los ocupantes y sus rehenes, se produjo una explosión. Mucha gente empezó a sacar las manos por unos barrotes que habían ahí. Yo recuerdo muy bien unas llamas celeste, turquesa, una cosa espantosa y una gritadera adentro, pero gritadera. Se ve en un video de un noticiero al hijo de una de las víctimas, me parece que el hijo del licenciado Adolfo Molina Orantes, con una manguera de jardín queriendo apagar el fuego. La Cruz Roja estuvo de principio a fin en la puerta de la señora Odette Tarzu de Canivel, estaba ahí, estaba el licenciado Juan Ibarra Gutiérrez, o sea que los personeros fundadores de la Cruz Roja en Guatemala estuvieron de principio a fin ahí, pero no hubo ninguna reacción que la policía permitiera. Otro amigo, Julio Flores, que grita, señores, señores, a los impávidos policías, hagan algo, se están quemando, se están quemando. Subí lanzando el agua y no podía ver qué era lo que había adentro. Veía siluetas, pero por el humo y todo lo que estaba consumiendo no sabía exactamente. Llegué al lugar donde sucedía el hecho. Al final ingresé, empecé a lanzar el agua ya con más fuerza. Y cuando ya se despejó el ambiente, me di cuenta que estaba sobre muchos cadáveres. Hicimos tomas de las imágenes del descenso de los cadáveres, incluyendo el personal y los dos ilustres visitantes, abogados los dos, Molina Orantes y Cáceres Lenhoff, ya que el otro jurista, Mario Aguirre Godoy, había logrado salir milagrosamente. Y empezó el rescate de las víctimas de los cadáveres, entre ellos de Gregorio Yuhashi Oná, que fue el sobreviviente de los ocupantes. Se procede a colocar en una camilla a uno de los sobrevivientes de este suceso. Quedó un campesino gravemente quemado. La Cruz Roja guatemalteca lo auxilió, se lo llevaron a un hospital. El doctor Máximo Cajal y López, el embajador, había sido salvado, evacuado del lugar de los hechos. Se le había evitado de Tarzu de Canivel, de la Cruz Roja, había evitado ella valientemente de que lo secuestraran o que ahí mismo lo hubieran matado al salir de la delegación diplomática.
En medio de la confusión, el abogado guatemalteco Mario Aguirre Godoy consiguió escapar antes de que se provocara el incendio. El embajador Máximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá sobrevivieron a las llamas. Ambos fueron trasladados al hospital. Previendo que iba a haber una situación, el cuerpo diplomático encabezado por el embajador de Venezuela saca a Máximo Cajal de ahí y lo lleva a la embajada de Estados Unidos, que es la única que había sido, digamos que tenía la garantía de que no le iban a allanar. De hecho, el consulado de Estados Unidos recibió una ráfaga de ametralladora en esos momentos. Es decir, incluso atacaron militarmente al consulado norteamericano y los marines que estaban de guardia repelieron el fuego. Sin embargo, el único superviviente indígena tuvo un trágico final. Fue secuestrado del hospital Herrera Yerandi por las fuerzas de seguridad, indudablemente, y apareció torturado y acribillado a balazos frente al edificio del rectorado de la Universidad de San Carlos. La quema de la embajada española se cobró la vida de 37 personas, entre ellas 5 españoles, incluido el primer secretario Jaime Ruiz del Árbol. Este brutal suceso supuso la ruptura de las relaciones diplomáticas entre España y Guatemala. Embajador, ¿qué siente viendo otra vez todo esto? Pues la verdad es que yo me negué a ver vídeos hasta el año 2000, o sea, 20 años después, y todo esto, pues la verdad es que se me atraganta, ¿no? Hay algunas imágenes ahora de las que hemos visto que yo no había visto, otras por supuesto sí. Bueno, es una cosa como una pesadilla que le acompañaba a uno, ¿no? No podía librarse de ella. No. De manera, ¿no? ¿Qué reclamaban los campesinos, embajador, exactamente? Los campesinos querían protestaban, de hecho, por la represión en el Quiché, sobre todo en el Quiché, en lo que se llama el Triángulo Ixil, donde se habían producido una serie de atrocidades y inmediatamente antes de lo que ocurrió, el secuestro y la muerte de una serie, yo creo que eran 7 u 8 indígenas indios quiché, ¿no? Entre ellos creo que había un hermano de Menchú, de Rigoberta Menchú. Por eso fueron a Guatemala capital y como se ve ahí, se ha visto, ellos lo que pretendían es que la sociedad, los medios de comunicación, incluso el Congreso de Diputados, les escucharan para explicitar su queja. Como nos han contado los periodistas, no les escuchó nadie. No tuvieron eco alguno y por eso pasaron de intentar, digamos de una manera pacífica y democrática, por decirlo así, trasladar sus quejas, intentaron ocupar las oficinas de la Organización de Estados Americanos, ocuparon un colegio de niñas, que se llamaba el Colegio Belga Guatemalteco, y finalmente decidieron entrar en la Embajada de España, que no tenía seguridad alguna. ¿Por esa razón? ¿O acaso por la Yo creo que por una combinación de factores. Primero, porque no tenía medidas de seguridad. En segundo lugar, pues porque, bueno, en primer lugar, por ser una embajada que imaginaban, supongo yo, que aquello sería un lugar con todo seguro. Ingenuidad, habida cuenta de la situación del país, ¿no? Por supuesto, por la facilidad del acceso y finalmente porque imaginaban que una embajada les daría una proyección exterior que permitiría que se conociera no solo en Guatemala, sino en la comunidad internacional la situación del país, ¿no? Gracias a su testimonio, en concreto hemos hecho, como hacemos siempre en Elegidos, una reconstrucción de lo que pudo ser ese incidente, insisto, siguiendo la peripecia personal y en virtud de su testimonio del embajador Máximo Cajal. Máximo Cajal llevaba unos meses como embajador en Guatemala, un país subyugado por una dictadura militar. El 31 de enero de 1980, todo parecía en calma. Nuestro embajador mantenía una de sus múltiples reuniones. De pronto,
La Cancillería española es asaltada por un grupo formado por campesinos y estudiantes universitarios. Ya no tenemos malos manojos en los asentamientos de las áreas marginales de aquí de la ciudad capital. Denuncia la represión que la dictadura ejercía contra los pueblos indígenas y campesinos. Venimos a hablar con el embajador. Creemos que un grupo reivindicativo de carácter indigenista ha tomado posiciones por la fuerza dentro de la Cancillería. Incluso han desplegado recientemente una pancarta a la que pone "Condenamos la masacre de Chajul". Al no atenderles las autoridades guatemaltecas, sus quejas, intentaron ocupar algunos establecimientos, emisoras de radio, etc. Y al final pues decidieron, esto se supo después, naturalmente, ocupar la Embajada de España. Máximo Cajal, nuestro protagonista, intentó tranquilizarles, pero ellos querían hacer una llamada de atención a nivel internacional. Pero es que están matando a nuestra gente. Haré todo lo que pueda. Pronto el edificio es rodeado por la policía. Inmediatamente las autoridades se hicieron presentes en el lugar de los hechos con órdenes superiores de no negociar con los subversivos. En un momento determinado todos nos dimos cuenta de que la cosa aquella tenía muy mala cara. Nuestro protagonista medió para evitar la tragedia. Por favor, con el canciller. ¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie? Don Marcelino, yo sé que usted lo está intentando, pero no hay manera. Yo insisto en que fui testigo de primera mano de lo que fue la conversación del embajador con el ministro, de la actitud del embajador, de la manera que luchó hasta el final para salvar la vida de aquellos pobres. Por favor, con el ministro de la Gobernación. El violento asalto a la Cancillería era cuestión de tiempo. Mátenlos a todos, que no quede ni uno vivo. A la orden. Ante la irrupción de la policía, los insurgentes empujan escaleras arriba a los secuestrados hasta el despacho de Máximo Cajal. Los parapetos y barricadas solo retrasan lo inevitable. Desde dentro de la embajada, Máximo Cajal, con un megáfono de estos que se los iba cogiendo a los críos, a los jóvenes que fueron a tomar la embajada, hablaba diciendo por favor retírense, por favor retírense. El ejército no parece dispuesto a que todo tenga un final pacífico. Pronto rodea la embajada y empieza a detener a los partidarios del acto reivindicativo que se encuentran en el exterior. Cajal busca una salida negociada y convence a los asaltantes para que se rindan y escondan sus cócteles Molotov. Por favor, cojan los cócteles y pónganlos detrás de la librería. Si entran y ven que van desarmados, podrá evitar un derramamiento de sangre. Un aumento el nivel de tensión dentro, que es cuando salieron algunos revólveres a relucir y los machetes a desenfundarse, y cuando la policía empezó a derribar la puerta del despacho. El miedo y el histerismo empiezan a cundir por el despacho. Por favor, levanten las manos, que vean que no van armados. Todo el mundo es consciente del peligro que está corriendo. No se preocupen, no se preocupen. Las fuerzas leales a la dictadura están a punto de entrar. La puerta a la esperanza se ha derrumbado. Yo no recuerdo cuánto duró, pero vamos, pues 40 minutos, 3/4 de hora, hasta que se produjo la famosa explosión y el fuego. Bueno, pues histeria. Las dictaduras conceden poca importancia a los derechos humanos. A pesar de estar desarmados y de haberse rendido, los campesinos y los estudiantes que habían asaltado la embajada son brutalmente acribillados. Hasta que en un momento determinado, pues el embajador dijo que aquellos bárbaros que se llamaban policías empezaban a incendiar la embajada. Bueno, no nos podíamos creer la noticia, pero ¿cómo que la policía está incendiando la embajada? La policía está incendiando la embajada. El embajador estaba ya fuera de sí. La violencia no tiene fin. Las voces que querían denunciar la salvaje represión en la que vivía el país son silenciadas. Una explosión siembra de humo la Cancillería. Ahora ya todo huele a muerte y dolor. Yo creo que esas órdenes, de una manera explícita o tácita, las dio sin duda el presidente de la República, porque no se asalta impunemente una embajada con casi 40 muertos, con televisiones y periodistas, como antes he dicho, si no hay
si no hay una autoridad superior que da esa orden. Me parece que es de sentido común. En medio del infierno salió la mano salvadora de Odette Arzoux. Mientras ella le conducía a la salvación, Máximo Cajal no pudo evitar echar una última mirada a las ventanas de la Cancillería. Las llamas devoraban cualquier atisbo de justicia. La infamia se había cometido. Hay una imagen en esta reconstrucción que supongo que sucedió tal cual, y es cuando uno de los asaltantes le pone un machete en el cuello en un momento determinado. ¿Temía usted más a ese machete o a la policía que estaba entrando en la embajada? No, sin duda alguna a la policía. Yo no sé si esto lo ha contado en alguna otra ocasión. ¿Usted está allí en el momento que se produce la explosión que provoca la llamarada que todos vemos? Pegado a la puerta porque yo era el que negociaba, es un decir, con las fuerzas de seguridad para que se retiraran. Pero y claro, entonces, instintivamente, cuando se produce esto, salta usted hacia las llamas y consigue escapar. Salto por ahí, porque ha circulado por ahí una especie que yo salí por una ventana, no había ventanas, la única estaba cerrada. Salta por ahí y eso hace que consiga usted salvar la vida. Sí, claro. Y luego hay una segunda ocasión en la que usted salva la vida. Soledad Cano, ¿qué tal? Soledad Cano es periodista, estaba allí en ese momento y ella sostiene que la presidenta de Cruz Roja consiguió que Máximo Cajal salvara en una segunda oportunidad la vida porque querían acabar con él también. Efectivamente, había un furgón preparado de la policía para, si había algún superviviente, podérselo llevar. Como el primero que apareció y el único, desgraciadamente, fue Máximo Cajal, el embajador, inmediatamente fueron a por él. Él bajaba con el rostro quemado, las manos, terrible, ¿no? Recuerdo haberle hecho unas fotografías con una cámara que tenía. Y Odette Arzoux, rápidamente la presidenta de la Cruz Roja, lo abrazó. Ahora lo veremos en el vídeo de investigación. Porque dijo, es el embajador, empezó a gritar ella. Sí, tenemos permiso para salir con él, tenemos permiso, porque no les dejaban. Fuerte, ella me dijo, haz fotografías a todo lo que veas después salir, porque esto va mal. Y se lo llevó, gracias a la Cruz Roja, él se salvó. Ahora seguimos, Soledad. Vamos a seguir, pero es que antes quiero que los espectadores vean lo que hemos averiguado en torno a aquel suceso 26 años después. La verdad es que Guatemala era un lugar peligroso para cualquier ciudadano que tuviera un pensamiento diferente al de los gobernantes. Aún hoy, apunta Máximo Cajal, las cosas no están fáciles. Lo que nadie se imaginaba, desde luego, es que atacaran una embajada de un país extranjero. Se han llenado muchas páginas en la investigación de un ataque que costó muchas vidas y la ruptura de relaciones de España con Guatemala. Se lo vamos a resumir en este vídeo. ¿Quién o quiénes fueron los responsables de aquella atrocidad? ¿Qué fue lo que provocó el incendio? ¿Dio el gobierno orden de que no quedara ningún testigo con vida? ¿Conocía el embajador español las intenciones de los campesinos y estudiantes de tomar la sede diplomática? Rigoberta Menchú interpuso en 1999 una demanda por genocidio y tortura contra los gobiernos de Guatemala entre los años 1978 y 1986. La Premio Nobel de la Paz responsabiliza al gobierno guatemalteco de la masacre de la embajada española y quiere que se haga justicia. Que los delitos no queden solamente sin autoría. Se ha estudiado muchísimo a las víctimas. Se ha estudiado a las víctimas hasta por cansar, pero no se ha estudiado a los genocidas. No se ha estudiado a ellos qué sentimientos tenían, por qué dieron la orden, por qué hicieron esto. Uno de los imputados en el caso de la Embajada de España es el coronel Germán Chupina. En aquel entonces ocupaba el puesto de director de la Policía Nacional de Guatemala. Por primera vez hace declaraciones ante una cámara de televisión. Me hicieron el mal papel de que yo le había quemado la embajada. ¿Cómo iba a hacer yo semejante cosa? La Menchú lo que quiere vengar es la muerte del papá, que no, nadie tuvimos culpa de que se muriera. En esos años no ocurría nada sin que lo decidieran la cúpula
que conformaba el alto mando del ejército, y en la parte de la policía, el coronel Chupina, el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez. Esos policías que se acercaron dentro de la embajada, pues era su obligación acercarse a ver qué estaba pasando. Y se encontraron con las llamas ya. Sin embargo, existen pruebas de que en la embajada hubo algo más que llamas. Pedro Erquicia fue el primer periodista que consiguió entrar en la embajada tras el asalto. O sea, la entrada por la puerta, llegabas a un hall, veías todavía en el suelo restos de sangre ya seca, ¿no? Pero claramente unas manchas de sangre en el suelo. Había una escalera en la que claramente se veían todos los distintos escalones llenos de sangre. Los cuerpos después demostraron que tenían disparos. Se demostró en el informe que venía de la universidad. De la embajada empezaron a disparar. Y eso sí me lo dijeron, me lo dijo el periodista también, Álvaro Contreras, que de adentro me consta, me dijo. De adentro empezaron a salir los disparos. El ejército, la policía y los paramilitares fueron los que dispararon a la gente de dentro, porque la palabra de que hay que acabar, que está incluso grabada en alguna cinta, y que nos dijeron nosotros, la cumplieron a rajatabla. Pero, ¿qué fue realmente lo que provocó el incendio? Se les cayó o botaron intencionalmente un molotov sofisticado, no de los que hacíamos nosotros aquí. Aquí nosotros acostumbrábamos, cuando era necesario, pero casi nunca fue necesario, hacer molotov de botellas de gasolina. Eso no es tan técnico, y lo que ellos traían era técnico. Y se les cayó uno allí o lo botaron intencionalmente y agarró fuego la embajada, pero en cosa de segundos. El médico que hizo la autopsia, que estaba en la morgue de servicio ese día, e hizo la autopsia, en su parte médico oficial estableció que el tipo de quemaduras que tenían las víctimas solo podía ser causado por fósforo blanco. Todos los muertos estaban apilados uno encima de otro. Es decir, si hubiesen sido muertos por el fuego que ellos mismos ocasionaron, hubieran estado corriendo desesperadamente dentro del salón, pero estaban apilados porque hubo una explosión de afuera hacia adentro que los botó de espaldas y estaban unos encima de otros, y como establece la declaración del forense y de la representante de la Cruz Roja, no tenían los pies quemados. Les llamaba poderosamente la atención que tenían la cara quemada, que tenían el cuerpo quemado, pero que los pies los tenían intactos. A pesar de que el embajador ha negado en multitud de ocasiones su implicación en la toma de la Cancillería, no son pocos los que le han señalado con el dedo, acusándolo de principal responsable de los hechos. Siempre había unos policías ahí de servicio, y no creo que esos les hayan hecho nada, porque eran 2 o 3 que estaban de seguridad, 2 o 3 o 1, no sé cuánto, que estaban de seguridad en la embajada. Pero el embajador ordenó, ¿puede entrar esa gente? Entraron. Esta idea absurda, falsa, de que el embajador Cajal estaba coludido con la toma de la embajada, es absolutamente falsa. Él sí efectivamente había hecho viajes, como lo ha declarado, al departamento del Quiché a visitar a los ciudadanos españoles que estaban siendo amenazados, que casi todos eran curas, ¿no? Y monjas. En realidad, quien habría que investigar y habría que interrogar es a Máximo Cajal y López, porque él fue uno de los elementos, fue el cerebro de la operación. En cualquier caso, el presidente de la República gobernante en aquellos días, Lucas García Romeo, no podrá ser juzgado por este asunto. Falleció enfermo de Alzheimer hace unos meses. El general Lucas era una gente sana. Él no tenía maldad de nada. Lamentablemente lo involucraron en esto, y como me involucraron a mí. Pero ahí estamos viendo ver cómo tenemos abogados pues para que nos defiendan, ¿verdad? Y muchas pruebas a la mano, porque todo está probado. Ahora nos reconocemos victoriosos, porque nosotros fuimos perseguidos, fuimos señalados como delincuentes, fuimos señalados como subvertores, fuimos señalados como personas indeseables, y le hemos dado la vuelta a la historia. No hemos logrado meterlos en la cárcel, pero los perseguidos son ellos. Ahora ellos son los delincuentes.
embajador, usted conoce esas acusaciones. No sé si merece la pena decir algo. A mí lo que me admira es la desfachatez con que se hacen ciertas afirmaciones que además, vamos a ver, chocan con la realidad, por ejemplo, pues, con lo que se ha filmado por televisiones y medios de comunicación. Pero bueno, dicho esto, no es menos cierto que en Guatemala hay un sector de población, naturalmente medios militares, ciertos medios de la oligarquía, que siguen creyendo no sé si creyendo, pero diciendo que no es exactamente lo mismo, que yo fui el gran urdidor de aquella operación, que si hubiera sido cierto, yo espero que me hubiera salido mejor que no el drama en que acabó, ¿no? Soledad, Chupina, ese hombrecito aparentemente inofensivo, un abuelo que dice que el dictador era una bella persona, fue quien organizó aquel asalto, aunque apuntaba Máximo Cajal que la orden tuvo que venir de muy arriba porque era una agresión a una embajada. Chupina era el responsable de la policía entonces, el que mandaba a todos aquellos que hicieron aquello. Y obedecía órdenes del ministro de Interior y del presidente de la República, sin ninguna duda. Máximo Cajal, ¿se consideró usted un elegido? ¿Un elegido? Sí. Salvó la vida en 2 ocasiones en muy poco tiempo, en un momento en que era casi imposible. Yo no creo en esas cosas, francamente. Yo creo que tuve suerte, que otros no tuvieron. Jaime Ruiz del Árbol. Tuve la suerte de estar en la puerta tratando, como he dicho antes, de negociar con las fuerzas de seguridad que metían las metralletas por las ranuras que se iban formando a medida que pegaban hachazos, y tuve la suerte y el reflejo de tirar para adelante, pero elecciones no, francamente. Gracias, embajador. Gracias, Soledad, por haber estado aquí.